todos. Como ya estáis viendo este vídeo no lo voy a poder grabar con mi propia voz, pero no os preocupéis porque hoy os traigo la segunda parte de un vídeo que subí hace 9 meses que os gustó mucho. Ese vídeo es el de 7 detalles en los que no te habías fijado, que si aún no lo habéis visto, os lo dejo por aquí arriba. La semana pasada estuve investigando para encontrar nuevos detalles y afortunadamente he encontrado algunos nuevos. Así que no me enrollo más y empezamos con el primer detalle. Esta cámara que enfoca el cuadro de instrumentos, pensaréis que es fija, pero al igual que la cámara normal podemos girar la cámara para mirar alrededor nuestra. ¿Sabíais este detalle? El siguiente detalle lo encontramos en el camión frigorífico. Como veis, el camión tiene dos ventiladores, que lo que hacen es mantener una buena temperatura del producto. Aunque el camión está apagado, los ventiladores siguen encendidos para que así no se ponga malo lo que estemos transportando. Por ejemplo, si llevamos pescado congelado, el pescado tiene que seguir a la misma temperatura para que no se pudra, por eso los ventiladores estarán todo el rato encendidos, a no ser que desenganchemos el remolque, que en ese caso dejarán de girar. El tercer detalle me parece que está muy bien hecho y muy bien pensado, y es que en algunos juegos de camiones ves que todos tienen la misma autonomía, aún viendo que tiene depósito de distintos tamaños, y obviamente eso no tiene ningún sentido. Por ejemplo, si nos fijamos, Tekken World tiene dos depósitos bastante grandes, y si llenamos el depósito al máximo tendríamos combustible para recorrer 1381 kilómetros. En cambio, si vemos en esta constelación, solo tiene un depósito no muy grande, y si rellenamos el depósito hasta arriba tendríamos una autonomía de 694 kilómetros. Entonces es una cosa que sí tiene sentido y está bien simulada, no como en otros juegos. El siguiente detalle está en el motor del camión. Si os fijáis, se puede apreciar el ventilador del motor, pues si yo acelero el ventilador girará más rápido para refrigerar mejor el motor. También se puede ver la vibración de todo el motor cuando acelero. Otro detalle que también tiene que ver con las partes del motor es la barra de transmisión que encontramos en la parte trasera del camión. Si yo empiezo a acelerar, la barra también girará, y si yo voy hacia atrás la barra girará en la otra dirección. El siguiente detalle tiene que ver con el sonido de la música de nuestra radio.
dependiendo de hacia dónde giremos la cámara o en qué dirección nos pongamos fuera del camión, oiremos la música mejor por el auricular derecho o izquierdo. En la grabación este detalle no se nota, pero yo os recomiendo que os pongáis unos auriculares y pongáis la música y os mováis alrededor del camión. Escucharéis la música en el auricular derecho o izquierdo, depende de dónde os pongáis. Y ya el último detalle para mí es el mejor de todos. Como veis, ha explotado uno de mis neumáticos. Bueno, pues por mucho que nos alejemos de aquí, si luego volvemos, seguirá estando el trozo de neumático. Y es que yo muchas veces he hecho 2 viajes, uno de ida y otro de vuelta por la misma carretera, y a la vuelta más de una vez me he encontrado en medio de la carretera uno de mis neumáticos y yo aún no me había dado cuenta. Ahora me voy a alejar un poco y voy a volver al mismo sitio donde estamos ahora, para que veáis que el neumático seguirá aquí. Bueno, pues estos han sido todos los detalles que he podido encontrar. Espero que os haya gustado el vídeo y si veo que lo apoyáis tanto como el otro, volveré a mirar nuevos detalles para hacer una tercera parte. Lo dicho, si os ha gustado el vídeo os agradecería que dejaseis un like y que os suscribierais, que es totalmente gratis. Yo me despido por aquí y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.